Vamos a grabar. Recuerden que la clase va a quedar grabada después, así que no hay problema para los que no puedan venir o se les olvida algo, lo que sea. Igual si quieren tomar apuntes, bacán. En algún momento voy a tratar de detenerme y dejar que alguien, no sé cómo lo vamos a hacer, ahí vamos a ir cachando, que le saque una foto a la pizarra o algo así, tal vez después la podemos compartir para hacerlo más fácil. Ya. Entonces vamos a empezar con un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Voy a tratar de que la clase dure 1 hora, para así irnos como ordenando. Lo que vimos en la clase pasada fueron los conceptos más fundamentales que nos permitían llegar a la noción del lenguaje, que es la que nos interesa. Si en algún momento algo no ven de la pizarra, también sería bueno que me dijeran. Yo voy a tratar de hacer la letra lo más linda posible y grande. Entonces, el primer concepto más fundamental era el de símbolo, y ahí como ejemplo teníamos, no sé, 0, 1, que van a ser los símbolos que más vamos a usar. Después el siguiente concepto importante era el de string, que es simplemente, no, antes el de alfabeto, se me olvidó. Alfabeto, y un alfabeto es simplemente un conjunto de símbolos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 0,1, y siempre en este curso íbamos a usar la letra sigma para los alfabetos. Después teníamos la noción de string, y un string no es nada más que una secuencia de símbolos. En general voy a estar usando W como letra para denotar strings, X, Y también la voy a usar, o S a veces. Entonces, por ejemplo, un string podría ser esto, 01011, y lo que íbamos a decir es que un string iba a pertenecer a este conjunto, que era el conjunto sigma estrella, que lo habíamos definido como el conjunto de todos los strings que se podían hacer sobre el alfabeto sigma. Y luego llegaba la noción más importante, que era la noción de lenguaje, y lenguaje no es nada más que un subconjunto de strings. Un conjunto de strings. Entonces, el lenguaje es simplemente una bolsa que tiene strings adentro. Y la forma matemática que teníamos para decirlo era que un lenguaje era simplemente un subconjunto de sigma estrella. ¿Qué quiere decir esto? Y es bien importante cómo lo definimos así, que un lenguaje está definido para un conjunto de símbolos, y son strings que se pueden hacer sobre esos símbolos. No siempre vamos a usar 0, 1, a veces vamos a usar otros símbolos también, ¿sí? Los que estuvieron en la clase pasada deberían acordarse de eso. Y luego fue lo que terminamos muy rápido la clase pasada, y voy a tratar de repasarlo ahora, que eran estas tres nociones. La primera era la noción de concatenación de lenguajes. Habíamos hablado de que los lenguajes son conjuntos, entonces tienen todas las operaciones de conjunto que uno podría querer tener. Yo puedo intersectar lenguajes, puedo unir lenguajes, puedo sacarle el complemento a un lenguaje, y todo lo que uno puede hacer con conjuntos. Pero esta operación, que también es una operación sobre conjunto, es un poquito especial para strings. Entonces, una concatenación, la idea era que yo, si tengo dos lenguajes, L1 y L2, si yo escribo esto, en general íbamos a usar un circulito, pero uno puede saltárselo, ¿no? Entonces, si yo escribo el lenguaje 1 pegado con el lenguaje L2, a lo que me voy a referir es al conjunto de todos los strings X pegado con Y, tal que X es un string del primer lenguaje e Y es un string del segundo lenguaje. ¿Sí? Profe, Sí, pregúntame. ¿qué diferencia tiene eso con un par ordenado, por ejemplo? Como cuando uno dice Z cruz Z o Z cruz Z cruz Z, por ejemplo. Ya, es buena la pregunta. No, tiene una diferencia bien importante, que cuando tú tenías, ya, lo que preguntó el compañero, no sé quién fue, pero lo que preguntó era como, cómo se relaciona, qué diferencia hay con un par ordenado. Entonces, lo que es importante es que cuando nosotros tenemos un par ordenado, por ejemplo, el Z cruz Z o N cruz N, de hecho no se llama cruz, se llama N producto cartesiano con N, el producto, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es diferenciar claramente las dos partes del par. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el par, no sé, 3,4, está diferenciado. El 3 pertenece al primer conjunto, el 4 pertenece al segundo conjunto, pueden ser el mismo, pero está bien diferenciado. En este caso, si tú te das cuenta, aquí preguntaste, cuando tú pones los dos strings pegados, tú sabes que el string que te da, por ejemplo, si yo te digo, hay un string que es el 0011, por ejemplo, y que está en la concatenación de los dos lenguajes, tú sabes que hay un pedazo que viene del primero, hay un pedazo que viene del segundo, pero el corte no está explícito, como en el caso del producto cartesiano. ¿Sí? Entonces,
Entonces, eso hace que se represente de una manera un poquito distinta, ¿sí? De hecho, imagínate que el lenguaje 1 tenga, igual es súper buena pregunta, imagínate que el lenguaje 1 sea un lenguaje súper simple que solamente tiene estos strings, ¿sí? Y el lenguaje 2, este es el lenguaje L1. Y el lenguaje L2, supone que tiene el string, voy a cachar lo que voy a hacer, ¿no? 1, 1, 0, y después tiene el 1, 0, y después tiene el 0. Entonces, cuando tú concatenas L1 con L2 en ese orden, tú sabes que ese string va a estar en la concatenación. ¿Por qué? Porque es la concatenación de S con este de aquí. Pero también está la concatenación porque es la concatenación de S con este de aquí. Pero como son conjuntos, va a aparecer una sola vez. Si tú hicieras el producto cartesiano, lo que te pasaría es que tendría un par, que tendría este con este, otro par que tendría S con S, y serían objetos distintos. En este caso no van a ser objetos distintos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, ya. Sí, sí. Gracias, profe. Si hay otra pregunta, del no. No, bacán, seguimos. Entonces esa era la idea de la concatenación del lenguaje. Y ahí ustedes van viendo que son un poco diferentes a las nociones a las que estamos acostumbrados, ¿sí? De hecho, uno igual puede hacer el producto cartesiano del lenguaje, porque es una operación sobre conjunto. Lo vamos a estar haciendo en algún momento, ¿ah? Pero no es lo mismo que la concatenación. Hay algunas relaciones, pero no es lo mismo. De hecho, si yo les pregunto, no, ya, como no los tengo, no tengo feedback inmediato, voy a guardar esa pregunta. Entonces, una vez que yo tengo la concatenación del lenguaje, puedo ir a lo que se llama la potencia del lenguaje. ¿Qué significa la potencia del lenguaje? Y con esto era lo que terminamos la clase pasada, era esto. Yo puedo tomar el lenguaje y decir, quiero saber, o sea, quiero definir el lenguaje L elevado a 3. Es un poco raro, pero ¿qué significa L elevado a 3? En nuestra notación, en nuestra teoría, va a ser L concatenado con L concatenado con L. 3 veces. ¿Sí? Y así puedo seguir jugando. Puedo ser el L4, el L5, etc. Entonces, lo que nos gustaría es definir la potencia sin tener que hacer como iteración, y eso fue lo último que hicimos la clase pasada. Entonces, la vamos a definir así. La vamos a definir como recursivamente. Vamos a decir que L elevado a N va a ser L. Sí, N menos 1. Lo voy a hacer así. L elevado a N menos 1 concatenado con L. Entonces, eso naturalmente me da una iteración o una recurrencia. Cuando yo quiero decir L elevado a 3, es lo mismo que L elevado a 2 concatenado con L, y L elevado a 2 es lo mismo que L elevado a 1 concatenado con L. Entonces, ahora tengo que decir hasta dónde llego. Y para poner el caso base. Y el caso base es este. L elevado a 0, si nosotros estamos pensando en una potencia, esto debería ser como el 1, en nuestro caso va a ser este lenguaje. Y no lo recordé, pero si ustedes se acuerdan, ese símbolo de ahí es el string vacío. ¿Qué es lo que es importante? Noten acá, después vamos a ver, o sea, si ustedes me creen, y esto simplemente te da la definición formal de qué significa elevar un lenguaje a una potencia. Si ustedes se dan cuenta, lo que va a pasar siempre con el L a 0, de hecho, siempre que ustedes hagan esto, epsilon concatenado con un lenguaje cualquiera, eso siempre va a dar el mismo lenguaje. ¿Sí? ¿Profe? Profesor, sí, pregúnteme. Disculpe, es que en el grupo de Telegram del curso están diciendo de que tiene que autorizar la entrada. Sí, ahora estoy viendo que hay varios acá. Ya, gracias por haberme dicho. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta también. Ya, pregúntenme mientras. Disculpen a los que no lo había admitido antes. Supongo que apreté algún botón mal, debería admitirlo a todos directamente, pero déjenme cachar rápido si es que hay algún botón aquí que diga admitir a todos para siempre. No encuentro ya. Ya, pregúntenme. ¿Por qué el caso base es el conjunto del string vacío y no el vacío? No lo alcanzo a ver. Ya, vamos, esa pregunta me gusta. Entonces, miren todo, bueno, están todos mirando. Veamos qué pasa con esto. Al que preguntó, cuando tú haces la potencia, por ejemplo, para números naturales, ¿cuál es el caso base? Como tú dices, como a elevado a 0, ¿cuánto te da? Respóndeme tú mismo. Como 1 en caso de los reales. 1 en el caso de digamos, los naturales. 1. ¿Por qué usamos 1? Gracias. Potencia. ¿Por qué usamos 1? Porque 1 es el neutro de la multiplicación. Si nosotros tomamos 1 y lo multiplicamos con cualquier cosa, eso me da esa cualquier cosa. ¿Todos de acuerdo? Supongo que están todos haciendo así. Sí. Ya. Entonces,
Si nosotros queremos simular la potencia, tenemos que buscar cuál es el neutro de la concatenación. Entonces, la pregunta crucial acá, me voy a mover un poquito para acá, voy a usar este pedazo. Entonces, la pregunta crucial acá es si yo tengo un lenguaje, ¿cuál es el lenguaje que yo tengo que ponerle aquí? De tal manera que cuando lo concatene me dé siempre el mismo, siempre, sin importar el L. Y si uno lo piensa un poco, le va a dar que esto es ese lenguaje. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, piensen en la definición de acá. La definición de acá, ¿qué dice? Que un lenguaje concatenado con otro es, toma todos los strings de acá y concaténalos con cada uno de los de allá. O sea, yo tomo todos los strings de acá. ¿Cuál es el único string que está aquí? El string vacío. Cuando el string vacío lo concateno con cualquier otro string, eso siempre me va a dar el otro string. ¿Por qué? Porque el string vacío es el neutro de la concatenación entre strings. Entonces, si yo tomo este lenguaje, que solamente tiene el string vacío adentro, y lo concateno con este lenguaje de acá, lo que me van a dar son todos los strings del lado de acá. Pero más aún, si yo hago esto, también me va a pasar lo mismo. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener todos los strings que resultan de la concatenación de estos dos. ¿Cómo se genera la concatenación de estos dos? Toma todos los strings de acá y concaténalos con los strings de acá. Acá hay solo uno que es el string vacío. Cuando tome todos los strings de acá y los concatene con ese, me van a dar todos los strings de acá de nuevo. Entonces, ese lenguaje es el neutro de la concatenación. Ahora tu pregunta era ¿por qué no usamos esto? Y veamos rápidamente qué pasa si usamos esto. Si yo tomo el lenguaje vacío, el conjunto vacío, y lo concateno con... ¿Sí? Profe, hay más gente que quiere entrar. Ya, vamos. La embarré, ¿sí? Ya. Hay caleta de gente. Sí. Déjenme ver, ya, voy a hacer un último intento, a ver si puedo... ¿Pero se lo busco en Google por mientras? Ya, bacán. Yo creo que la embarré cuando creé cuando creé la invitación. Ya, pero continuamos, ¿ya? No nos desconcentremos tanto. De ahí tengo más participantes que quieren que lo admiten. Por eso también va a ser bueno que lleguen temprano. Admit all demás. Ya, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, estábamos en esto. Bien, los que no estaban ayudándome a ver cómo lo admito todo, ¿alguien me podría dar la respuesta a esto? Ayúdenme. ¿Qué es lo que es? Da lo mismo, cualquiera, levante la mano, no levante la mano, mutee y diga una respuesta. Eso yo creo que sería como inconsistente porque no hay nada en el vacío, entonces generaría como una contradicción. Ya, bacán. Entonces, de hecho, es buena tu forma de verlo, que eso debería llevar a una contradicción, pero esto de acá es un lenguaje válido, es un lenguaje. Esto de acá también es un lenguaje válido. Pongámosle el lenguaje que tú queráis, pero es válido también. Entonces, esta concatenación tendría que darme un lenguaje. Entonces, quien sea que habló, tu raciocinio es el correcto, porque tu raciocinio es como, ok, yo me pregunto, ¿qué cosas están aquí adentro? Entonces, la pregunta es, ¿algo está ahí adentro? Si es que es una concatenación de algo que está aquí adentro y aquí adentro. ¿Qué va a pasar? Como aquí adentro no hay nada, cada vez que yo me pregunte si algo de aquí, algo está ahí adentro, me va a decir, no, es la contradicción que tú estás diciendo, no hay nada aquí adentro. ¿Por qué? Porque si hubiera algo aquí adentro, tendría que ser algo de aquí concatenado con algo de acá. Si como no hay nada aquí adentro, esto de acá es eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Bacán. Entonces, Muchas gracias. Sí, se entendió. Ya, bacán. Entonces, eso es lo que les decía yo a los que son más orientados a la matemática, es que esto empieza a ser una álgebra muy parecida a la álgebra de la multiplicación estándar que usamos, donde este se va a comportar como el 0 y este de acá se va a comportar como el 1. Profe, ¿Sí? para poder editar a las personas, puede hacer un co-host, pero también puede editarlo en participantes. Abajo dice more, y ahí debería decir log meeting. No, dice more y no dice nada más. ¿No? Ya, pero podría poner un co-host para que él pueda ir aceptando también. Ya, bacán. Pero no he encontrado, tengo que seguir leyendo la página, eso sí. Es que quiero también prestar atención a la Sí, no, clase. sabéis que no te Es la preocupes. misma. Realmente, los que llegaron tarde, que golpeen la puerta nomás. Si ya somos 47, igual son caletas, no creo que lleguen muchos más.
Ahora, yo los veo acá y me aparecen, pero voy a mirar de vez en cuando nomás para ver si es que tengo que admitir a alguien más, ¿vale? Hay una opción como para levantar la mano, no sé si sirve esto. Sí, pero es que los que están afuera no pueden hacer nada Ah, ya. con la clase. ¿No? No sé, aquí me aparecen, bueno, ustedes no lo ven, pero aquí al lado me aparecen y dicen, oye, estos están esperando por ser admitidos. El problema es que no los miro porque estoy concentrado haciendo las clases, pero voy a estarlo mirando un rato. Y voy a ver cómo lo hago para la persona. Creo que el error fue haber puesto esta como sala de espera, donde estaban todos antes de que empezara la clase. Ya, entonces, para resumir esto, lo que va a empezar a pasar es que la concatenación con el lenguaje, voy a tener una cuestión que se va a comportar como el 0, que va a ser el lenguaje vacío, y otra que se va a comportar como el 1, que es el lenguaje que solamente tiene el string vacío adentro, que ya vimos en la clase pasada, que son diferentes. Nos desviamos un poco porque esto no es realmente importante ahora, después va a ser muy importante, pero aquí era solamente interesante para poder definir esto, que es la potencia. Entonces, con esto ya tenemos bien definida la potencia de un lenguaje y podemos pasar a definir lo que es la clausura, y lo voy a definir al lado de acá para no usar el espacio de allá abajo. Entonces, la clausura es, intuitivamente, yo tengo un lenguaje y quiero clausurarlo. Lo que voy a decir es, voy a tomar el lenguaje y voy a meter dentro de otro lenguaje nuevo, que se llama la clausura de L, todos los strings que se generan a partir de concatenar cualquier cantidad de strings de L. Entonces, a eso le voy a llamar, le voy a llamar el estrella. ¿Sí? Noten que va a ser muy parecido a ese sigma estrella, que era la clausura sobre los símbolos. Este va a ser la clausura sobre el lenguaje. Y eso va a ser, intuitivamente, todos los strings que se pueden generar concatenando strings de L. Y formalmente se va a definir así. Va a ser como L a la 0, unido con L a la 1, unido con L a la 2, a la N, unido con todos los posibles. En matemática bonita se escribe así: L estrella igual a la unión, desde I igual 0 hasta infinito, de L a la N. Entonces ahí tengo todos los posibles strings que se pueden generar a partir de la concatenación de strings de L. Pregunta así como para el curso, rápida, y no importa que no sepan bien responderla, pero ya habíamos dicho que ese conjunto de ahí era infinito, pero no era tan infinito, era infinito numerable. Habíamos dicho entonces que cualquier lenguaje también podía ser a lo más enumerable, puede ser finito, pero no puede ser más que infinito numerable. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el estrella? ¿Qué tan infinito puede ser? ¿Alguien tiene una respuesta rápida, así como por secretaría? ¿Nadie? Numerable. ¿Enumerable? ¿Por qué? Porque es una unión de conjuntos numerables. Pero uno no es Estoy infinita. seguro. Ah, tienes razón. Pero entonces, más fácil. igual no. La unión numerable de conjuntos numerables es numerable. No, Eso. pero no, Sí, pero no, esa. no necesariamente sea infinita. Ya, pero igual es infinito, este Por también prueba. es numerable, está bien, por ese lado vaya a salir, pero es más simple, mucho más simple. ¿Qué cosa hay adentro de la estrella? El que me está preguntando, ¿qué cosa hay adentro de la estrella? Hay strings. Strings. Los strings siempre están dentro de sigma estrella. Claro. Entonces, si L es subconjunto de sigma estrella, L estrella también es subconjunto de sigma estrella. No hay ninguna cosa que esté en la estrella que no esté en sigma estrella. Claro. Y sigma Vale. estrella es enumerable, entonces la estrella también va a ser enumerable. ¿Se entendió así? Sí. Bueno, sí, Sí. si no, igual me pueden preguntar. Entonces, esto igual nos saca un poco. Generalmente, así como en manera simple, todas las cosas que vamos a ver son enumerables. ¿Ya? Así como que, igual ya le di la respuesta. Cada vez que les pregunte qué tan infinito esto, va a ser enumerable siempre. A menos que estemos saliendo de cosas que vamos a ser las que están usando. Todas las cosas que tienen que ver con strings en general van a ser enumerables. A menos que vayamos para arriba a cuestiones un poco más. ¿Ya? Entonces, eso es el resumen. Me demoré 20 minutos en hacer el resumen de la clase pasada, un poco, pero está bien, porque estamos partiendo con esto. Así que les voy a dar unos 30 segundos por si tienen alguna pregunta
si no, voy a borrar. Si alguien quiere sacarle una foto a esto, no sé si se entiende todavía. Pero, están diciendo por el chat que mutean a los perritos. Yo no escucho a ningún perrito, así que está todo bien. Ya lo mutearon, sí. Sí, de hecho yo los tengo a todos muteados. Cuando alguien habla y desmutea, obviamente vamos a escuchar los perritos, o los hermanos chicos, o los papás, o lo que sea de la persona que está hablando, pero está bien. ¿Sí? Mientras sea uno, no hay problema. Profe, ¿Sí? tengo una duda con respecto a el asterisco, como que no me queda muy claro. O sea, entiendo el epsilon asterisco, pero... No, epsilon, el sigma. O sea, el sigma, perdón, sigma Sí. asterisco, pero el asterisco me extraño. Ya, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Entonces, al que estaba preguntando, sería bacán si alguien pregunta que diga su nombre antes, como para poder decírselo. El que estaba preguntando, ¿cómo se llama? Matías. Matías, ya. Entonces, Matías, mira. Primero, la definición intuitiva. Hay una definición, siempre vamos a poner la definición como bonita, como matemática, o posiblemente fea, si alguien la encuentra fea, matemática, que esa definición es importante porque cuando ustedes tengan dudas de lo que entendieron, tendrían que ir a mirar esa definición para sacarse las dudas. Que lo mismo es cuando te pasa cuando tenías un algoritmo y no sabías exactamente lo que pasa, tú tenés que ir a mirar el código, no te queda otra opción para ver exactamente lo que está haciendo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, siempre vamos a tener una definición intuitiva, que es lo que nosotros entendemos de la definición, y después vamos a tener una definición formal, digamos, o en símbolo, que es una definición que es no ambigua. Muchas veces la definición intuitiva puede ser un poco ambigua, y cuando yo voy a los símbolos, se desambigua todo. Entonces, la definición intuitiva de la estrella es un lenguaje que adentro tiene todos los strings que se pueden formar concatenando strings de L. ¿Ya? Entonces, te voy a dar un ejemplo y vamos a ver si se entiende. Entonces, imagínate que L tiene solo ese string adentro. Supongamos que el alfabeto es A, ¿ya? Entonces el alfabeto tiene un solo símbolo, A. Y yo te doy L, y L tiene dos A's. O sea, tiene un solo string, L tiene un solo string adentro que tiene dos A. Y yo te pregunto ahora a ti, Matías, dime qué strings se pueden generar a partir de concatenar los strings que están aquí adentro. Dame un ejemplo. Cuatro A's. ¿Sí? Claro, claro. ¿Se puede generar uno de 6 A's? Claro, también. Ya, ¿uno de 5? No. No. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, L estrella va a ser simplemente todos los que se pueden generar Ya, perfecto. concatenación. ¿Sí? Un Sí, poco penca el ejemplo, pero tú podrías ahora hacerlo un poquito más interesante. ¿Sí? Por ejemplo, B. Y ahora digo B. Entonces ahora te pregunto, ¿podríais describirme así como moviendo las manos, no nada muy formal, cómo se van a ver los strings que están en el estrella? Pueden tener un B al final, un B al principio y después dos A. O sea, ese sería como un... También pueden ser solamente dos A o una B sola. Pero en el estrella van a estar todos los que se pueden generar concatenando toda la cantidad que tú quieras de esto. Claro. Entonces dame O uno sea, más. igual que podría repetir incluso puros B. Por ejemplo. Y luego tener AA en otro, una concatenación de puras A, pero pares de A. Y luego alternando también puede ser B, A, Ya, B, A. bacán. Trata de describírmelo a alto nivel, lo mejor que podáis. Son todos los strings y ¿qué pasa? No sabría cómo ¿Alguien puede explicarlo ayudar matemáticamente. ¿Alguien que le pueda ayudar a Matías? ¿Nadie? Ya, yo te ayudo, Matías. ¿Sí? No sé si se puede. Sí, dale. Que sería como cualquier string que tenga una A, o sea, dos A y una B en cualquier forma. En cualquier forma. Cualquier largo en realidad. Pero, por ejemplo, si yo hago algo como esto, String que posea cantidad de áreas. Es una cantidad par de A y una de B. Esa Y es la cualquiera. ya, pero espérense, y este entonces. No, eso tampoco. Tienen Tampoco que ser sé, pero tiene una cantidad par de A. pero tienen que estar las dos juntas.
Ya, por ahí va. ¿Sí? Entonces, de hecho, no está, después se van a acostumbrar a esto. Al principio es un poco complicado, pero si uno lo piensa un poco, van a ser todos los strings de as y bes, donde las bes pueden estar a donde sea. Me da exactamente lo mismo, pero las secuencias de as que van juntas tienen que ser una cantidad par, siempre. Voy a decirlo de nuevo. Pueden ser bes lo que sean, pero cada subsecuencia de as que están todas pegadas siempre tienen que ser una cantidad par. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a poder juntar este símbolo con otro de eses. No voy a nunca poder partir este en la mitad para poder estar haciendo concatenación. ¿Y formalmente cómo se escribiría eso? ¿O no tiene Formalmente se escribe así. Voy a agarrarte para el deseo, María. Pero formalmente se escribe así. Ya, perfecto, ya. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es como para tú tener que ahorrarte estar diciendo muchas cosas, eso es lo que querís decir. Ok, ¿Ya? sí, claro. Por eso te decía, la otra es la definición intuitiva. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos todo lo que queríamos ver ahora. No sé si hay más preguntas de esta parte, porque ahora vamos a pasar a la otra parte más interesante. Ya, genial. Vamos a avanzar. Mientras borro, ustedes pueden ver si quieren. Había una pregunta, profe, en el chat. Ya, voy a mirar. Habían preguntado si es que la concatenación de L1 y L2 era igual a la de L2 con L1. Oh, qué buena Estuvimos pregunta. discutiéndola un rato. Ya, ¿y? Sí, era como otro mundo. En teoría creemos que no necesariamente. Como que hay condiciones especiales en las que se puede cumplir, pero en la generalidad creemos que no. Claro, pero la pregunta es como si siempre se cumple, y la respuesta es no. ¿Sí? Y supongo que encontraron un contraejemplo. Bueno, la pregunta, ¿quién es el que está hablando? Yo soy Raimundo, la pregunta era de Joaquín, creo. Ya, Raimundo y Joaquín estaban discutiendo acerca de si esto es verdad. Si L1 concatenado con L2 es igual a L2, a L2 concatenado con L1. Esa es la pregunta de Raimundo y Joaquín. ¿Sí? Y ellos mismos, después de que lo discutieron en el chat, decidieron que no necesariamente. Entonces, la respuesta es no. A veces sí, pero si uno dice como, ¿es verdad que L1 concatenado con L2 es siempre igual a L2 concatenado con L1? La respuesta es no. Y supongo que encontramos un contraejemplo. Raimundo, ¿un contraejemplo? Sí. Dale, dímelo. Bueno, puede ser si L1 es conjunto que posee A nomás, Ya. y L2 es el conjunto que posee B. Entonces, ahí no se cumpliría. Ya. De hecho, ¿cuál es la concatenación de todo el lenguaje? ¿A B? Es el lenguaje que adentro tiene un solo string. A ver. Y si yo concateno, esta es la pregunta, si yo concateno el lenguaje que adentro solamente tiene una B con el que solamente tiene una A, eso me va a dar BA. ¿Sí? Y estos dos lenguajes son distintos. Son distintos, no necesariamente. Pero esas son buenas preguntas y la gracia es que ya tienen las herramientas para responderlas a ustedes mismos. Entonces, genial que lo hayan preguntado, que lo hayan discutido ustedes mismos en el chat y que hayan podido determinar ustedes mismos la respuesta. ¿Ya? ¿Profe? Sí, pregunta más. Si los dos lenguajes son el mismo, ¿se cumpliría? Te pregunto a ti, ¿sí o no? Es que tengo una confusión ahí porque no sé si los lenguajes incluyen como, por ejemplo, si yo tengo el Espérate. singleton A. Vamos a intentar algo, ¿ya? Entiendo que esta cuestión me permite hacerlos trabajar en equipo. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de ponerlo en distintos grupos y ustedes van a tratar de cachar si es que es verdad o no. La pregunta, ¿quién hablaba? Yo, Tú. ¿Quién es tú? Kevin. Kevin estaba hablando. Sí, la pregunta de Kevin es si yo tengo L, si L concatenado con L es igual a L o no. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, discútanlo por un minuto. Voy a ver si es que puedo hacer esto. Un minuto entre ustedes. Lo voy a hacer discutir. Y les voy a dar un minuto. Van a discutirlo, discutan entre ustedes. Lo que va a pasar ahora es que van a separarse en grupos chicos y ustedes van a poder hablar todo lo que quieran. Vamos a intentarlo, ¿ya? Esta es una prueba. Y después volvemos, ¿ya? Yo después lo hago volver. Si se rompe todo, en un curso voy a dejar otro link para que sigamos la clase. Ya, tiene un minuto.
por favor, métanse dentro de los grupos que les dije, tienen que apretar join o algo así y discutan un rato. La pregunta es si eso es igual, sí o no. Yo por mientras puedo tomar agua. Ya, deberían haber vuelto. Sí, volvimos. Sí. Ya, bueno. Bueno. Profe, yo estaba solo. Oh. Ya, pero igual podría ir pensar un rato solo. Voy a hacer los grupos más grandes la próxima vez. Pero es que no quería hacerlos tan grandes para que pudieran discutir y no. Pero bueno, ya. Tienen que tener también paciencia con la gente que es menos sociable y que no quiere conversar, ¿sí? Pero los que sí quieran conversar igual les puede ayudar en el aprendizaje. Ya, ¿qué es lo que decidieron? No. Clausura, ¿no? L2. La pregunta es ya uno. L, No. voy a ponerle igual a L y me tienen que decir por qué no. No. ¿Alguien? No. No, ya. Son distintos porque hay contraejemplos igual. Perfecto, obvio. perfecto. Eso es lo que necesito. El que está hablando, ¿Roberto? Alex. Alex, no sé quién no aparece ya. Alex, tú dijiste, son distintos porque hay un contraejemplo. Si ustedes me quieren decir que algo no ocurre, simplemente me tienen que mostrar un ejemplo donde no es verdad. Alex, dámelo. O sea, por ejemplo, si L es solamente A, El lenguaje solamente tiene A adentro y este tiene A adentro. ¿Qué pasa con la concatenación? está limitado a cantidades pares de A, ¿o no? De hecho, dime cuál es. Pues. Este tiene A nomás. ¿Mm? Este tiene A. Cuando yo concateno estos dos lenguajes, ¿qué es lo que me da? ¿A? Y nada más que eso. Claro. Ya. Ese de aquí es distinto a L. De hecho, ese de acá es distinto a ese. ¿Todos de acuerdo? Entonces, esto no necesariamente es igual. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Pero hay algunos de que sí. ¿Sí? Voy a poner el más chacha de todo. De hecho, ¿El vacío? el masivo, el más fome. Pero es El verdad. epsilon. ¿Sí? El que tiene solo... Recuerden que no digan epsilon porque epsilon es un string. Es como el lenguaje que tiene epsilon adentro, o el singleton epsilon. O cosas como esto. Si yo tengo S concatenado con S, me da S. Y S concatenado con S, me da S también. Entonces, en ese caso, sí. Ya, pero no en general. Ya. Avancemos. Entonces, Profe, Pero yo creo que la pregunta era como distinta, realmente. Era, imagínese L1 y L2 concatenados y luego L2 y L1 concatenados a ambos lados de la ecuación. Pero, o sea, en ese caso, ¿qué tal si L1 sea igual a L2? Ahí sí yo creo que sí se da. tú dices como... Sí, esa era mi pregunta original, la verdad. ya, Sí. entonces, ya, díganmela bien. L1, L2. Y L2, L1. Igual a L2. Igual L2, L1. ¿Así? ¿Qué pasa si L2 es igual a L1?
Pero Es la ahí pregunta. todo se trivializa porque te queda LL igual a LL, ¿no? Claro, pero eso es por una cuestión de notación, pero a lo mejor no es tan obvio, ¿sí? O sea, no, es bien obvio, miren. Si tú tienes, esto sabemos que es falso. O sea, no necesariamente es cierto. ¿Sí? Entonces, esto no es cierto en general. Ahora la pregunta, ¿y qué pasa si L1 es igual a L2? Si L1 es igual a L2, L1 es igual a L2, entonces aquí puedo poner L1. O sea, la pregunta se convertiría en esto. ¿Es L1 concatenado con L1 igual a L1 concatenado con L1? Y eso es trivialmente Ah, ya, cierto. sí, Eso es trivialmente lo cierto. mismo. Sí, tiene razón. Entonces, igual está bien. Háganse esas preguntas y respóndanselas a ustedes mismos o pueden discutir con sus propios compañeros ahí. Ahí también pueden ver si la pregunta está bien formulada o no, etc. Profe, ¿Sí? al hacer el tema de los grupos, ¿no se corta la grabación? No sé, pues, eso es lo que vamos a ver hoy día. Ojalá que no. Yo esperaría que la grabación se mantuviera, o sea, se detuviera y después se continuara. Ah, dice recording, al menos. Por Sí, favor. eso iba a decir. Sí, eso parece que se queda. Vamos a cachar, pues. Cuando lo descargue y veamos, vamos a cachar. Ya, entonces continuemos. Lo que vamos a empezar a ver ahora, en los 20 minutos que me quedan, son autómatas finitos deterministas. Autómatas finitos determinísticos. Voy a ponerle autómata finito determinístico. Y de ahora en adelante nunca más voy a decir eso ni escribirlo porque es muy largo. Y voy a decir AFD. Entonces, como les dije en la primera clase, ¿sí? Parece que hay gente que está pidiendo que lo acepten. No sé si Sí. quedan peticiones. Son gente, sí, lo acabo de ver, son 5 más. Hay alguna gente que estaba adentro y después salió. Tal vez los perdimos cuando hicimos lo de los grupos. Ya, entonces, lo que vamos a ver van a ser un autómata finito determinístico o AFD. Entonces, como les dije yo en la primera clase, este curso se va a tratar todo el tiempo de estar analizando lenguajes. Y la forma en que vamos a analizar lenguajes, recuerden que los lenguajes son conjuntos de strings, es que vamos a estar construyendo máquinas que son capaces de, dado un lenguaje, decirme si ese lenguaje pertenece o no pertenece, perdón, dado un string, decirme si ese string pertenece o no pertenece a cierto lenguaje. Entonces, el autómata finito determinístico es una de esas máquinas. Y primero les voy a dar como la idea conceptual, para que ustedes tengan la idea en la cabeza, después vamos a ver los detalles formales. Pero conceptualmente el autómata finito determinístico es una máquina así como construida con clavo, con martillo, ¿sí? Una máquina, sin software, digamos, una máquina como solo hardware, que tiene acceso a una entrada, a una cinta de lectura. En esta cinta de lectura lo que van a ver van a ser símbolos. Supongo que ustedes ya van a suponer que lo que voy a poner ahí va a ser un string, esa va a ser la cinta de lectura. El autómata va a tener un cabezal, que en todo momento va a estar mirando a una posición del string. Además va a tener un conjunto de estados, siempre lo voy a representar como un reloj, como un relojito aquí. Entonces, lo que va a pasar es que este reloj se puede mover discretamente a un estado o a otro, que me dicen en qué estado está la máquina. No necesariamente va en esa dirección, simplemente puede saltar. Algunos de estos estados voy a ponerle otros nombres aquí, QJ, voy a poner Q4. ¿Ya? Algunos de esos estados, algunos de ellos, van a estar conectados a una ampolleta. Esta es la ampolleta. Va a tener un botón, que es para que parta. Y además vamos a tener acá una tabla, que esta es la tabla importante. Y esta tabla va a decir lo siguiente. Y ahora traten de seguirme. El dibujo puede parecer un poco como, no sé, tonto si quieren, pero cada vez que ustedes tengan dudas del funcionamiento de un autómata, si ustedes visualizan este dibujo, deberían sacarse varias de estas dudas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. El autómata, esto es un autómata. Esta parte está fuera del autómata, esta es la cinta que está fuera donde el autómata lee. ¿Ya? Entonces, el autómata en todo momento va a tener su cabezal mirando una posición de su input, este es el input. Y lo que va a hacer en todo momento el autómata va a ser lo siguiente, va a mirar lo que hay en esa posición, va a mirar en qué estado está, por ejemplo, voy a ponerle un número aquí está el estado Q3, supongamos. Y supongamos que está mirando una A. Entonces va a mirar lo que hay en el cabezal, va a mirar el estado en que está, va a ir a su tabla y va a decir, si estoy en el estado Q3 y estoy mirando una A en el cabezal,
a qué estado tengo que pasar. Esa tabla va a decir algo. Por ejemplo, dice Q4. Y el autómata lo que va a hacer es tomar esta flecha, ponerla apuntando hacia Q4 y avanzar el cabezal una posición hacia la derecha. Eso es todo lo que hace. Voy a decirlo de nuevo, ¿ya? Entonces, va a estar mirando una posición en el input. Va a estar en un estado, en su control de estado. Lo que va a hacer es mirar su tabla y va a decir, si estoy en el estado, en este estado, estoy mirando tal símbolo, ¿a qué estado me tengo que mover? Y el autómata va a moverse a ese estado y va a avanzar uno en el cabezal hacia adelante. ¿Cuál es la idea? La idea es que el autómata va a ir, en cada momento, va a ir avanzando su cabezal hacia adelante hasta que se acaba el string, el input. Cuando se acaba el input, va a mirar si esa ampolleta está prendida o apagada. Voy a decirlo de nuevo. Va a ir avanzando con este proceso que les dije recién, uno a uno, hasta que procese el último símbolo y el cabezal queda afuera. Cuando el cabezal queda afuera, el autómata se detiene. Queda en un estado, pero se detiene. Si ese estado está conectado a la ampolleta va a estar prendida. Y ahí se acaba la computación del autómata. ¿Cómo empieza la computación del autómata? Ponemos los símbolos acá. Ponemos el cabezal en la primera posición. Vamos a un estado particular que se llama el estado de inicio, que típicamente le vamos a decir Q0. Yo sé que ya no se ve mucho, pero me deberían ir siguiendo. Y vamos a apretar el botón para que parta la computación. La computación va a avanzar hasta que el cabezal se va a caer de acá, y cuando se cae de acá, vamos a mirar la ampolleta. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a decir, esa es la idea, vamos a decir que si cuando el cabezal se cae, la ampolleta estaba prendida, el autómata aceptó el string, dijo sí, ese string lo acepta. Si cuando el cabezal se cae, la ampolleta no está prendida, el autómata va a decir no acepto ese string. Si ustedes recuerdan la primera clase, eso va a ser como, la ampolleta es como la carita triste o la carita feliz. Si ampolleta prendida es carita feliz, ampolleta apagada es carita triste. Lo otro importante es que noten que no necesitamos, como al principio del curso, no necesitamos el fin de archivo, el end of file. Basta con que el cabezal se me caiga para decir que la computación terminó. No necesito otra cosa. Y otra cosa importante, voy a admitir mientras los que están aquí. Otra cosa importante es que en todo momento el autómata sabe qué tiene que hacer. En todo momento, para todo momento va a estar mirando un símbolo, va a estar en un estado particular y su tabla le tiene que decir qué hacer en adelante. Ya, entonces, eso, obviamente esto es muy a nivel intuitivo, vamos a simplificarlo después y después vamos a formalizarlo con símbolos matemáticos, pero a nivel intuitivo eso es lo que hace un autómata finito determinado. Si tienen preguntas acerca de esto. Profe, ¿el cabezal puede devolverse? No, el cabezal solo se mueve a la derecha. ¿Otra pregunta? Ya. Pregunta nomás. Profe, en el chat preguntaron si esa era la máquina que hacía Turing en The Imitation Game. No. La máquina que hacía Turing, ya no me voy a meter en eso porque si no voy a hablar como una hora, ¿sí? No, es como una proto máquina de esas. ¿Otra pregunta? Profesor, ¿Sí? ¿se supone que esta máquina se puede hacer con los mismos diagramas de flujo que vimos en las clases pasadas? Sí, de hecho vamos a ver que es mucho más fácil dibujarla de otra forma. Pero lo que quiero, ¿qué es lo que les quiero entregar con esto? Que cuando uno ve esto físicamente, uno sabe cómo es el funcionamiento, o sea, espero yo, que entiendan cómo es el funcionamiento. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tenemos diagramas de flujo, después la cuestión va a ser muy abstracta, muy conceptual. Es como que vamos pasando de un estado a otro. Lo que quiero que se queden ustedes en su mente y en su corazón es que detrás de esto hay una máquina física. Y que obviamente no vamos a estar construyendo estas máquinas todo el tiempo. En la película de Imitation Game era bacán cuando construían una máquina y se gastaban un montón de plata. No las vamos a estar construyendo y por eso las vamos a tener que analizar después matemáticamente, con otro tipo de formalismo. Pero lo que quiero que les quede es que hay una máquina física detrás de lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Ya, otra pregunta. ¿Más preguntas? No, genial. Entonces, lo que vamos a hacer es, déjenme mirar mi apunte. Sí, profe. pregunta más. En el caso de los ejemplos que vimos en clase, ¿Ya? ¿cómo hacemos para llegar a un punto en el que se tenga que devolver? ¿Tiene que seguir adelante y empezar de nuevo? ¿O Devolver aquí.
devolver el cabezal? Sí, Ya, buena pregunta. ¿Sí? ¿Quién fue el que preguntó? yo, Nicolás. Nicolás. Ya. Entonces, la pregunta de Nicolás es cómo usamos esta máquina, porque es como, ya, se cayó el cabezal y ahora qué hacemos. Entonces, la máquina se va a usar de la siguiente forma. Este es el uso que le vamos a dar. Nosotros siempre vamos a tener esta máquina sin esta cinta. O sea, la cinta está, pero la cinta va a estar vacía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer siempre es, ya, nos va a llegar un string. Y el string, por ejemplo, va a ser A, B, 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 A, B, A. Ese es el string. Y lo que nosotros vamos a hacer es, queremos saber si este string es aceptado o rechazado por esta máquina. Eso es lo único que queremos saber. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el cabezal en el primer símbolo, poner el estado en el estado inicial de la máquina, que el que va a estar marcado, después vamos a decir cómo lo vamos a marcar. De hecho, pongamos al tiro no sé cómo, pero ya no importa. Y después vamos a apretar este botón. Y una vez que apretemos este botón, ustedes en este momento se están imaginando que este es como un engranaje y va pasando para allá, va moviéndose, y en algún momento llega al final. Cuando llega al final, nosotros miramos la ampolleta así que está prendida hasta abajo. Así lo vamos a usar. Entonces después vamos a tener otro string, por ejemplo, S. BB, BA, que es más grande. Y queremos de nuevo ver si es que la máquina lo va a aceptar o lo va a rechazar. Vamos a hacer de nuevo lo mismo. Vamos a poner el cabezal al principio, vamos a poner el estado en el estado inicial, vamos a apretar el botón y esta máquina va a empezar a trabajar. Cuando llegue al final, va a decirme si está la ampolleta prendida, decimos que sí aceptó la máquina, si está la ampolleta apagada, decimos que no la aceptó. ¿Nicolás? Ya, gracias. Mi pregunta, esa era mi pregunta iba por otro lado, pero creo que me la respondí solo. Nosotros teníamos los diagramas en la pizarra, pero se supone que el cabezal no se devuelve. Nunca. Es el diagrama el que se devuelve, entonces eso está dado por la tabla. O sea, está dado por la tabla y por el funcionamiento. O sea, si te das cuenta, son como engranajes que van moviéndose para allá, moviéndose para acá, pueden pasar para allá, a veces por el putre, etc. Sí, entonces como no es necesario que el cabezal se devuelva a priori. No. De hecho, lo que vamos a ver más adelante, no voy a decir nada. Gracias, profe. Ya, súper. Lo primero que quiero que noten es que esta máquina, así como, tal como está, si ustedes la ven, no tiene memoria. Todo está construido. Está como con martillo y no guarda nada, ¿sí? Eso es lo importante. Y esa es como la motivación física de la cuestión. No tiene ningún pedazo donde tiene que guardar algo, simplemente procesa nomás. Y lo otro importante es que procesa hasta que se acaba el string que yo le estoy pasando. Eso es importante. Lo voy a decir de nuevo porque se les va a olvidar. Procesa hasta que se acaba el string. Cuando se acaba el string, se acaba la computación. Nunca se acaba antes la computación para esta máquina. Entonces, como es muy latoso estar dibujando una de estas máquinas, más esta tabla de aquí, en general vamos a tener una forma de resumir esta máquina con un dibujo más simple. Y yo voy a hacer aquí un dibujo, o sea, voy a hacer el dibujo general y después vamos a ir como haciéndolo como más para otro tipo de ejemplo. Entonces, en general, lo único que nos interesa realmente para saber cómo funciona la máquina es esa tabla que me dice si el cabezal está mirando cierto símbolo y estoy en cierto estado, a qué estado tengo que pasar. Porque como no tengo que recortar nada y solo tengo que avanzar hacia adelante, eso es todo lo que necesito. Entonces, en general, lo que vamos a hacer para dibujar una de estas máquinas sin tener que dibujar esto, vamos a dibujar un grafo. Todos ustedes debieran saber lo que es un grafo. Entonces, para dibujar un grafo, y va a ser muy similar a los diagramas de flujo que vimos en la primera clase, pero va a ser más simple todavía. Lo que vamos a hacer es partir dibujando el estado que nosotros le vamos a llamar el estado inicial. Típicamente le vamos a llamar Q0, pero ese puede tener otro nombre, el nombre que ustedes quieran. Y para definirlo como estado inicial, le vamos a poner una flecha entrando. Lo único que quiere decir esa flecha entrando es que ese es el estado donde parte la computación. Y después lo que vamos a decir es, vamos a decir, hacia qué estado se va a mover mirando qué símbolo a partir de hacer una transición. Una transición es simplemente una flecha a otro estado. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, si veo un 0, voy a este estado Q1. Y después, por ejemplo, voy a decir, si veo un 1, me voy a quedar en este estado. Después voy a decir, aquí voy a hacer uno que tengo dibujado acá en mi apunte. Y después voy a decir algo como esto. No es eso. Esto es el que tengo en mi apunte, se ve así. 0. Después voy para allá, tengo un 1. ¿Se alcanza a ver? Sí. Q2. Y después acá tengo un 1 aquí y tengo un 0 acá. Entonces,
Miren ese dibujo. Lo único que estoy diciendo cuando hago este dibujo es decir, esta máquina, que es la que yo quiero representar, tiene 3 estados. Y la tabla de transiciones, que es la tabla que está acá, se puede representar con estas flechitas que dicen que si la máquina está en el estado Q0 y en su cabezal ve un 0, entonces pasa al estado Q1. Noten que no tengo que decir que el cabezal se mueve a la derecha porque el funcionamiento de la máquina siempre implica que el cabezal se mueve a la derecha. Entonces me basta con decir a qué estado voy a pasar. De aquí que lo que dice, que si estoy en Q1 y veo un 0, me voy a quedar en Q1. Si estoy en Q1 y veo un 1, voy a pasar a Q2, y así. Entonces, esto de acá representa completamente esta parte interna del autómata. Además, el estado donde parte lo represento con esa flecha, que es la flecha de entrada. Y lo último que me falta es decidir cuáles de los estados están conectados a la ampolleta. Y la forma en que lo voy a hacer, que es una nomenclatura nomás, lo podría hacer de distintas formas, es que los estados que estén conectados a la ampolleta, le voy a poner doble círculo. Entonces, aquí, por este ejemplo, voy a decir que este estado está conectado a la ampolleta. ¿Ya? Entonces, esto de acá representa a una de estas máquinas, una en particular, una que se me ocurrió hacer a mí. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen dudas con el diagrama. Primero, quiero saber si tienen dudas con el diagrama, porque ahora vamos a ver cómo funciona el diagrama. Voy a montar hasta 5 en la mente. O sea, yo tenía dudas si era como, es como un if, son como puros if en un programa, ¿no? Buena la pregunta. Si te das cuenta, no, esa respuesta debiera dártela el saber cómo funciona esto. O sea, si te das cuenta, lo único que estoy haciendo acá es resumiendo esta explicación como de alto nivel que te dije. Todavía no hemos formalizado nada, después esto va a estar todo formalizado con un montón de símbolos y se va a ver súper lindo en un cuaderno, pero por ahora es pura intuición. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la máquina funciona de esa forma. Está en un estado, ve un símbolo, decide qué tiene que hacer y pasa a otro estado. Entonces, sí, hay como un if dentro, pero no es realmente un if, es una forma de funcionar. Entonces, yo creo que lo más fácil posiblemente, bueno, si hay otra pregunta, lo más fácil es que veamos la veamos funcionando. Entonces, por ¿Profe? ejemplo, sí, pregúnteme. ¿Qué significa el doble círculo al final? El doble círculo significa que ese estado está conectado a la ampolleta. Eso significa, nada más. Y recuerda que la ampolleta, después le vamos a poner nombre, ¿sí? De hecho, te voy a decir cómo se llama. Eso se dice que, se dice que ese es un estado de aceptación. Vale. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, veamos cómo proceso. Entonces, supongamos que yo a esta máquina, que tiene esta definición, le paso este string, el 0, 0, 1, 0, 0, 1. Eso es lo que le voy a pasar. De hecho, pasémosle eso. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? Yo pongo este string en esa entrada, pongo el estado en el estado inicial, eso sería este estado de aquí, y luego aprieto el botón para empezar a funcionar. Entonces, yo voy a ir haciendo con mis manos el estado en el que está y el cabezal de la máquina. Ya tú lo haces con el lápiz. Entonces, inicialmente el cabezal está aquí, y yo estoy en este estado. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? La máquina dice, ok, estoy en este estado, estoy mirando un 0. Si veo un 0, ¿a qué estado voy? Entonces la máquina dice, tengo que ir al estado Q1, voy a pasar a ese estado Q1 y voy a mover el cabezal hacia la derecha. Estoy en este estado, estoy mirando un 0. Si estoy en este estado y mirando un 0, ¿a qué estado voy? Que es lo que dice la transición, que me quedo en Q1 y muevo el cabezal hacia la derecha. Estoy en el estado Q1, estoy mirando un 1. Que es lo que dice la transición, que tengo que pasar al estado Q2 y mover el cabezal hacia la derecha. Estoy en el estado Q2 mirando un 0. Me van siguiendo, ¿sí? Mirando un 0. Es lo que dice la transición, que tengo que moverme al estado 1 y pasar el cabezal a la derecha. Estoy en el estado 1 mirando un 0, que es lo que dice la transición, que me tengo que ir al estado Q1 y pasar a la derecha. Y luego dice, estoy en el estado Q1 mirando un 1, me muevo al estado Q2, paso a la derecha y se acabó la computación. Entonces, noten dónde terminó la computación terminó ahí. En mi autómata de acá, ¿qué significaría? Que la ampolleta está prendida cuando terminó la computación. Entonces el autómata lo que me está diciendo es que este string de acá lo aceptó. Hagámoslo un poquito más corto para no cansarme. 0, 0, 0. Por eso. Entonces lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Qué es lo que va a hacer el autómata? Va a ser, de hecho, hagamos esto. 0, Pero ese no lo aceptaría. 1, 0. Hagámoslo rápido. Es como para los que tal vez no me siguieron. Entonces lo primero que hace es ir para allá, avanzar. Quedarse acá, avanzar. Ir para allá, avanzar. Quedarse acá, avanzar, terminar.
quedó en ese estado. Ese estado no está conectado a la ampolleta, por lo tanto este string de acá es rechazado por el autómata. Una cosa importante, noten que cuando avancé con este, hice eso, después eso, después eso, y después eso. En algún momento entre medio la ampolleta se prendió. Pero eso no me importa, lo que me importa es qué pasa cuando termina la computación si es que la ampolleta está prendida o apagada. ¿Ya? Entonces, ese string de ahí fue aceptado por el autómata, este string de acá fue rechazado por el autómata. ¿Ya? Hay preguntas en el chat, no sé si alguien quiere decirme o otras preguntas. Hubo una pregunta en el chat que como que quedamos así, fue como, ¿puede haber más de un estado con ampolleta? Por Y supuesto. varios respondieron que sí. Por supuesto, pueden haber varios estados conectados a la ampolleta. Sí, de hecho vamos a ver un ejemplo en un rato. Entonces, así como intuitivamente a alguien se le ocurre cuáles son... Bueno, ahora lo que vamos a hacer siempre es decir lo siguiente. Ya tengo ese autómata de ahí. Eso se llama un autómata finito determinístico. Una cuestión importante, noten que este es un grafo con etiquetas. Eso quiere decir que cada una de las aristas, primero es un grafo dirigido con etiquetas. Las aristas tienen etiquetas todas. Y lo que es importante, y eso es lo más importante para efectos de que el autómata esté bien definido, es que en cada estado, para cada posible etiqueta, aquí implícitamente estoy suponiendo que el alfabeto es 0 y 1. El autómata sabe qué hacer siempre, por eso se llama determinístico. Todo está determinado. En el estado tiene una transición, que se llama transición con 1 y una transición con 0. En ese estado acá tiene una transición con 0 y una transición con 1. En ese estado acá tiene una transición con 1 y una transición con 0. O sea, en todas partes está definido las transiciones del autómata. Entonces, ahora uno puede hacerse la siguiente pregunta. Yo puedo empezar y pasarle strings a este autómata y va a computar. Profe, hay una pregunta en el chat. Muy Dale, buena. ¿cuál es la pregunta? Si alguien ya la leyó, sería bacán que me la dijera. Dice, Joaquín. dice, ¿es legal que en el grafo pasar de estados con cosas como distinto de 0? Onda que cambie de estado si es que no es 0. No es legal. No es legal. O sea, todavía no es que sea ilegal. Todavía no hemos definido formalmente, ¿sí? Todo esto. Pero intuitivamente, el autómata siempre tiene que decir, si yo estoy mirando qué cosa, a dónde voy a ir. No si es que no estoy mirando cierta cosa. Siempre. Estoy mirando esta cosa, a dónde voy. Por eso es determinística. Tiene que estar bien definido todo. Después vamos a tener un montón de formas de hacerlo en resumen más simple o más complicado, ¿sí? Pero por ahora es eso que está. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa si hay como una A entre medio? Ya, que si hay como una... lo que vamos a hacer en general es que no le vamos a jugar chueco al autómata. ¿Ya? El autómata en su construcción... Ya, empecemos a formalizar esto. Si no nos vamos a dar un montón de vueltas. Entonces, lo primero, pueden ir escribiendo por el chat si quieren, porque voy a hacer preguntas generales y así siento que tengo feedback. Entonces, lo primero, hay algunas cosas que definen a un autómata. Una de esas cosas es cuáles son sus estados. ¿Sí? Entonces, las cosas que definen al autómata van a ser sus estados. Escupan por el chat. ¿Qué otra cosa la define? ¿Símbolos? Ya, símbolos. Eso es importante. Otra cosa que define al autómata es cuáles son los símbolos que acepta como input. Y eso se le va a llamar en general alfabeto de entrada. Alfabeto de input. Alfabeto de input. Entonces, le vamos a ir poniendo nombre, ¿ya? A los estados le vamos a llamar Q. En general, el estado es un conjunto y se va a llamar Q. El alfabeto de input es un conjunto de símbolos que se va a llamar sigma. ¿Qué otra cosa? Las transiciones. Las transiciones. Vamos a dejar las transiciones por ahí después, pero otra cosa que hay aquí en este dibujo, además de transiciones. Los estados finales. Ese estado, los estados que están conectados a la ampolleta. ¿Sí? Esos se van a llamar estados de aceptación. Estados de aceptación. ¿Se ve? No, sí se ve. Aceptación. Siempre le vamos a llamar F, y F va a ser siempre un subconjunto de Q. En este caso, Q es Q0, Q1, Q2, sigma en este caso es 0, 1, y F en este caso es el singleton Q2, que es un subconjunto de Q. Otra cosa antes de la transición. ¿El estado inicial? ¿Cómo? ¿El estado inicial? El estado inicial es importante porque si no, no sé dónde partir. Si se dan cuenta, siempre partí aquí porque hay una flecha aquí adentro.
Entonces, el estado inicial. Profe, ¿el autómata entonces define un lenguaje? Bueno, sí. O sea, te adelantaste, pero sí, efectivamente. Déjame continuar aquí. Bueno, no, ya me hiciste la pregunta. ¿Quién habló? Yo, o sea, Kevin. Kevin, ya. Entonces, todavía me falta una cosa por definir, pero Kevin ya se adelantó y dijo, entonces el autómata realmente define un lenguaje. Sí, efectivamente, para eso lo estamos construyendo. Cada autómata lo que va a hacer es definir un lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje de todos los strings que llevan desde el estado inicial a un estado donde la amplitud está prendida. ¿Sí? Entonces, este autómata de acá define un lenguaje, un conjunto de strings. Vamos a volver a eso inmediatamente. Pero lo último que me falta es la función de transición. ¿Sí? Entonces tengo estados, perfecto, están los estados aquí. Tengo el alfabeto, que es 0, 1, que lo tengo acá. Tengo el estado inicial, que es Q0, el que está aquí. Tengo estados de aceptación o estados de finalización, que en este caso es Q2. Y me faltan todas las flechas. Y las flechas se van a llamar función de transición. Entonces además tengo una función de transición. Función de transición. Transición. Y efectivamente va a ser una función que le vamos a llamar en general delta. Y ahí quiero que me ayuden, no sé si me quieren gritar o decírmelo por el chat. Una función. ¿Qué va a recibir esa función? Input de la función. Un string, o sea, un símbolo. Un símbolo. ¿Y qué más? ¿El estado? El estado. Es una función que tiene como firma Q cruz sigma. O sea, recibe un estado y un símbolo y me entrega ¿Otro estado? Un estado. ¿Sí? Para los que no se sienten cómodos con estos símbolos de acá, matemáticos, esencialmente es una función que, dado un estado y un símbolo, me dice a qué estado va el autómata. Y eso, en general, lo dibujamos, todo esto que está acá, lo vamos a dibujar así. Profe, y la función de transición solamente entrega un estado, ¿cierto? Pero no hace que se mueva el string. Ya, perfecto. Esa pregunta es crucial. Noten que esto de acá, lo único que hace es definir a esta máquina física. Esto de aquí, todo lo que tenemos acá, son las cosas que definen a este dibujo. Pero aquí no está definido cómo computa el autómata. Lo único que me dice es como este es como el código. ¿Ya? Y ahora cómo corro el autómata. Y la forma de correrlo, intuitivamente, es con las manitos como lo hice yo. ¿Sí? Y lo que vamos a tener que hacer es formalizar eso. Lo vamos a hacer en la próxima clase, porque si no, lo vamos a dejar a media acá. Pero lo que quiero primero es que noten que todas estas cosas de acá definen a estas máquinas. Y de hecho, para darnos de como que podemos dibujar estas cosas como matemáticamente, lo que vamos a definir formalmente, vamos a decir que un autómata finito determinístico no es nada más que una tupla. No me va a caber aquí. Déjenme borrar un poco para que me quede espacio. Entonces, aquí estaban los estados. Estados, que les vamos a llamar Q. Entonces, formalmente, matemáticamente, un autómata finito determinístico es un objeto que está definido por su conjunto de estados, su alfabeto de entrada, su función de transición, su estado inicial y su conjunto de estados final. Esto de acá es un autómata finito determinístico. Si estuviera en un curso bien matemático, aquí hubiera escrito yo definición. Se define un autómata finito determinístico como una quíntupla, 1, 2, 3, 4, 5, quíntupla, donde la primera componente es un conjunto de estados, la segunda componente es un alfabeto, la tercera componente es una función de transición con esa firma, la cuarta componente es un elemento de acá, que se llama estado inicial, y la quinta componente es un subconjunto de acá, que se llama conjunto de estados. ¿Todos de acuerdo? Sí. Hay preguntas en el... Sí. Gracias. ¿Hay preguntas en el chat? ¿No? No, estamos... ¿Están deseando? Hay una pregunta, profe, de Mauricio Quesada. Mauricio Quesada, ¿qué dice? Dice, ¿podemos simular tener varios estados iniciales en un autómata? Oh, qué buena pregunta. Ya, lo que quiere simular Mauricio es como, ¿qué pasaría si yo quisiera realmente partir de estos dos estados?
¿Sí? Entonces, la pregunta es como, mi autómata puede partir de cualquiera de esos dos. ¿Qué es lo que haría? Y lo que vamos a hacer es dejar stand-by esa pregunta. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero vamos a dejar esa parte como una parte como crucial de cómo manejamos estos autómatas. Porque después lo que va a pasar es que nos vamos a volar con esta cuestión y vamos a empezar a hacer operaciones sobre autómatas y un montón de cuestiones. Una de esas es la que está pidiendo Mauricio, que es como dejar varios estados iniciales y correr el autómata como en paralelo con todos esos estados. Pero lo vamos a hacer después, ¿ya? No quiero meterme en eso. Entonces, lo que quiero es antes de terminar la clase, disculpen, les dije que hace una hora, pero... ya. Profe, Pregúnteme ¿se en puede eso. construir, Voy a un voy a autómata hablar. que sea programable? Onda, le Perdón, paso ¿otra su vez? función de transición. ¿Otra vez dímelo? Onda, si se puede hacer un autómata que sea programable, No. que sea como universal para cualquier No. combinación de atributos que le pasen. ¿No? Ya. No a priori. Después vamos a demostrar que no, pero a priori no. ¿Por qué? Porque el autómata es una cuestión física. Si te das cuenta, el autómata no tiene software. El autómata es una máquina. ¿Sí? Una Ya. máquina. Y sus transiciones lo único que hacen es mirar símbolos y avanzar. Ya. La gracia de que después vamos a ir avanzando, que los autómatas no pueden simular otros autómatas, vamos a cachar que vamos a tener que hacer otra cosa, o sea, vamos a tener que construir a mano, y después vamos a llegar a la máquina más bacán, que esa máquina sí va a poder hacer cosas porque esa máquina va a tener la noción de software, esta no tiene, es solo hardware. Solo hardware máquina. ¿Ya? Sí. Antes de que nos vamos, quiero mostrarles un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, rápido, ¿ya? 0, solo para que sea interactiva también esta clase. Profe. ¿Qué? Sí, pregúntame. Una pregunta. Supongo que no nos interesa qué pasa cuando se le da a la máquina un input que no puede leer. Como, por ejemplo, si la máquina solo... Esa fue la pregunta que quedó pendiente recién. ¿Sí? Entonces, déjame terminar con esto para que todos vayan mirando mientras... Entonces, la pregunta que hizo, no sé quién, pero dijo como, ¿qué pasa si le paso algo que está fuera del input? Si tú te das cuenta, el autómata está definido como un alfabeto de entrada. Y la función de transición está definida como una función que tiene como firma los símbolos que están dentro del alfabeto. Entonces, en estricto rigor, nosotros no vamos a poder pasarle nomás strings que no están dentro del alfabeto. ¿Sí? Cuando veamos la formalidad, nos vamos a dar cuenta que no va a tener sentido nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los strings para los que, por definición después, definición formal, los strings que va a estar procesando esta máquina siempre van a ser strings de sigma string. Ahora, intuitivamente, nunca le vamos a jugar chueco a la máquina. La máquina lo primero que va a decir es, este es mi alfabeto de entrada, y nosotros siempre le vamos a pasar un string de su alfabeto de entrada. No vamos a estar tratando de pillar. Entonces, lo que quiero es que miren ese autómata de aquí, ese que está acá. Ya saben exactamente cómo funciona intuitivamente. Aquí está la construcción nomás. Y lo que les voy a dar es 2 minutos para que se junten de nuevo a la 3 y me digan cuáles son los strings que ese autómata acepta. Cuando alguien que me responda, por favor, cuando los mando a las distintas salas, ¿siguen viéndome o ya no me ven? No, ya no se ve. No lo veo. no. Hay que sacarle ¿Cómo? foto a la pizarra. Sí. Foto. Voy a sacarle una foto y irse a trabajar. Un screenshot, ¿no? A ver. Cada uno. Un screenshot. Ya, les ¿Por doy qué es F2? 30 segundos para que le saquen un screenshot. No, 10 segundos para que le saquen un Espera. screenshot antes que los mande a la Espera, sala. Deje pegarlo en Paint, por favor. Sáquenle un screenshot. Profe, ¿esa es una F o una Q? Pizarra. Todas estos son nombres, ¿ya? De hecho, déjenme ponerle... Esto es Q0, Q1, Q2 y Q3. Profe, piden si puede alejar un poco la pizarra para tomar el screenshot. O sea, quiero que le saquen un screenshot a esto nomás. O sea, quiero esto para la tarea que les voy a dar. Ahora. ¿Ya? La tarea es, ¿qué strings son aceptados por este autómata? ¿Y cuáles son rechazados? Váyanse, 1 minuto. Júntense en la
Que alguien me dice cuando empiecen a volver, por favor. ¿Ya? ¿Volvieron? Solo. Fue muy poquito. Sí, la idea es que se despierten un poco y que traten de pensar. Éramos dos igual nosotros. ¿Cómo? No sé si dijo que iban a ser, no sé, dijo que iban a ser 3. Éramos 2 nosotros. Sí, parece que me equivoqué, disculpe. Yo era solo. Yo estaba hablando y no había nadie. Lo que hace es que cuando los mando a las distintas habitaciones, me dice cuántas habitaciones quiero, no cuántos quiero en cada habitación. Y hice mal el cálculo. Va a depender de cuántas personas hay. De hecho, son 40 en este momento, que es una buena asistencia. Creo que vienen más por acá que en persona. Pero le había puesto 20 grupos, entonces me quedan dos por grupo en promedio. Ya, vamos, alguien que... Ahora intentemos levantar la mano. No, hablen nomás. Alguien que tenga una idea. ¿Qué es lo que hace? Su nombre y avanza. Nick. ¿Quién está hablando? Nicolás. Nicolás, ya, Nicolás. ¿Qué Me string dicen- acepta? ¿Qué? ¿Qué string acepta? Ya, encontré que los que tenían cantidades de ceros impares y de unos impares, o de unos y ceros, y tienen que estar juntos, eso lo acepta. Ya, tiene que estar juntos, ¿qué? Los símbolos iguales tienen que estar juntos y tienen que ser impares. Un ejemplo es el 0,1, el 0,1 0,1 lo acepta, ya. y el 1,0, El 1,0, ¿cuál más? el 0,00 y el 1,11. 0,00, 1,11. Y si le pongo aquí... No, esos son iguales, sí son iguales. Digo, es un puro string. Ya, todos juntos. Sí. 0,00, 1,11. Pero yo le voy a dar otro, 0,001, ese también lo acepta, ¿no? Sí. Ya, pero en general, ¿tenía una respuesta general? Así simple. Yo creo que yo con Matías tuvimos una... A ver, dale tú con Matías. Son los strings que tienen cantidad par de símbolos y que terminan en 0,1 o 1,0. No, pero mirando ahora, yo creo que Falso, porque podéis terminar en 1,1. Claro, en 1,1. Sí, pues, tienen que ser una cantidad No, porque- impar entre ceros y unos, pero par en total. eso. Falso. Sí, ¿Alguien más? tiene que No, ser ya, el no, que- no, uno, ya, no, ese tampoco. El que estén- el que Otro. estén ju- no, ya. No tiene nada que ver que estén juntos o separados. Tiene que ser un string que tenga ceros y unos y que sean siempre en números impares. ¿Qué impares? El número de ceros y el número de unos. El número de ceros tiene que ser impar y el número de 1 tiene que ser impar. Sí, eso es lo que está aceptando este automático. Eso es lo que dije. Eso dijo recién. No, porque empezaron a decir cosas como que tiene que tener la misma cantidad o que tienen que estar como los dos. Lo único importante, bueno, no importa, sí, muchos de ustedes lo pueden haber tenido, ¿ya? Pero en simple. Tienen que ser buenos también para responder bien en simple cuando les preguntan, así como lo más simple, la navaja de Ockham. Lo más simple es todos los strings que tienen una cantidad impar de ceros e impar de unos. Noten que no tengo que decir que tienen ceros y unos, porque si tiene impar, al menos tiene un 0 y al menos tiene un 1. Entonces se acabó. Todos los strings que tienen una cantidad impar de ceros e impar de unos. ¿Alguien podría demostrármelo? Voy a darle 10 segundos si alguien me lo puede demostrar, así como con certeza, por qué funciona. Pero, profe, o sea, con eso no bastaría, ¿o sí? Porque si tienes solo un string, ahí se te queda Si en tienes solo puro un qué? uno. Como o un 0 o un 1. Ya, un 0. Claro, si se te queda ahí, o sea, cumple que es impar, pero tiene No, que no tener tiene por lo una menos cantidad impar de unos. uno. Ah, perdón, ¿Cuántos o sea, unos tiene? de ambos, tiene que ser ambos, sí o sí. Sí, tiene una cantidad impar de ceros y de unos. Ya, Sí. perfecto. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté convencido todavía?
Si quiere, puedo tratar de convencerlo. Ya, lo voy a convencer. Si alguien tiene una demostración, rápido se la acepto. Si no, se lo voy a demostrar yo ahora. Ya, miren. Esta es una demostración, la demostración formal debería ser por inducción. Pero miren lo que voy a hacer. Voy a dividir este diagrama en 4 partes. Supongo que se ve la línea que estoy dibujando. Sí. Ya, entonces, le pueden poner el nombre que quieran a los diagramas, pero si se dan cuenta, los nombres están dados por los estados. Entonces, yo parto en el estado de acá. Si yo me quiero mover al lado derecho de este diagrama, necesariamente tengo que ver una cantidad impar de ceros. Y eso es más o menos fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque yo cuando parto acá tengo una cantidad par de ceros, y la única forma de, si estoy en este lado, moverme hacia allá es ver un cero. Y si veo cualquier cero, me va a volver al lado de acá. Entonces yo podría demostrar por inducción que si yo veo una cantidad impar de ceros, da lo mismo la cantidad de unos que vea, porque la de uno va a estar hacia arriba y hacia abajo. Si veo una cantidad impar de ceros, voy a estar acá. Si veo una cantidad par de ceros, voy a estar acá. Y lo mismo pasa en el otro cuadrante. Si yo estoy aquí arriba, perdón, yo parto aquí arriba. Entonces, lo que yo puedo demostrar por inducción también es que si yo he visto una cantidad par de unos, voy a estar aquí arriba. Y si he visto una cantidad impar de unos, voy a estar aquí abajo. Entonces, si yo parto aquí arriba, la única forma de estar en este cuadrante es haber visto una cantidad impar de ceros e impar de unos. No hay otra forma de que yo llegue a ese cuadrante. Esta es una demostración un poco al lote, ¿sí? Debería hacerla por inducción a partir de la cantidad de movimientos que está haciendo el autómata, pero no tenemos suficiente notación todavía para hacer eso. La próxima clase lo que vamos a hacer es formalizar matemáticamente qué significa que un autómata compute algo. Cómo avanza este autómata formalmente, ¿sí? Tiene que estar moviendo las manos. Y después de eso vamos a poder hacer demostraciones, por ejemplo, por inducción, sobre el largo del input o cosas así, sobre estos diagramas. ¿Ya? Entonces, esto de acá termina la clase de hoy día. No sé si tienen algunas preguntas para cerrar, ya son las 1:20. Entonces, acepto una pregunta, las demás las veo por el foro o por el juego. Vamos, una. Genial, no hay preguntas. ¿Qué le pareció la clase de hoy día? ¿A mí? Sí, se ve bien. Me duele un poco la espalda en esta posición. Yo creo que voy a tratar de cambiarme a otra posición, pero es por mi vejez, no por otra cosa. Y una Pero sillita, ¿no? gracias por participar, porque participaron caleta y estuvo súper bueno. No me sentí así como tan... Ahí alguien hizo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿La función de transición está completamente definida para los estados y el alfabeto? Sí, la función de transición, como la pusimos aquí, y eso es importante, es una función total sobre ese conjunto. Ese es el dominio y ese es el recorrido. En general, para los más matemáticos, cada vez que yo escribo una función así, voy a suponer siempre que es total. Cuando quiero decir que la función puede ser parcial, voy a hacer esto. ¿Qué quiere decir que puede ser parcial? Que puede no estar definida para todo el dominio. Cada vez que dibuje una flecha, voy a suponer que está definida para todo el dominio. Entonces la respuesta es un poco larga, pero sí, está totalmente definida y por eso se llama determinístico. Después cuando pasemos al no determinístico, otra clase, sí, se va a hacer mucho más bacán esa máquina, vamos a tener otra definición. Ya, dejémoslo hasta aquí para que puedan irse a almorzar y eso. Gracias por haber participado y ahora voy a terminar la reunión y voy a grabar la clase, o sea, voy a guardar la clase y la voy a subir para los que no pudieron ver. Chau. ¿Profe? Sí. ¿Van a estar los apuntes de lo que vimos hoy día? Sí, la Florencia, que creo que es la que me estaba ayudando aquí, va a poner los apuntes en algún momento. Y si alguien le sacó foto a algunas partes de la clase, sería genial que las subiera. ¿Ya? Chao, chao. Ya, chao.